Quiero saludar a Roselyn Lemus Martín, doctora en biología molecular y celular por la Universidad de Oxford, investigadora de nuevos tratamientos contra el COVID-19. Para los vacunados, pues parecía que este segundo semestre del año y el verano, pues ya iban a ser una gran oportunidad para regresar a una normalidad, socializar, vacacionar, lograr pues estar como antes estábamos. Pero la variante Delta pues canceló los planes, arruinó los planes por ser una variante altamente infecciosa. Acabamos de oír hace un momento a dos mujeres muy ignorantes diciendo que es una plandemia, como si fuera un plan, ¿no? Como si estuviéramos mintiendo en relación a esta variante Delta, que es peligrosa. En minutos, Roselyn, ¿por qué la variante Delta es tan peligrosa? Ok, hola Fernanda. Sí, lo voy a explicar científicamente en términos muy sencillos. Por favor. La variante Delta es más contagiosa. ¿Por qué? Porque ya el virus adquirió ciertas mutaciones en la proteína S, la proteína de pico, que es la proteína que el virus usa para entrar a nuestras células, al receptor de las células, que es prácticamente donde empieza a replicarse. El virus ya adquirió ciertas mutaciones que le permiten entrar mucho más fácil a la célula. Entonces, vamos a hacer la analogía de una llave y un candado. La llave, obviamente, es el virus que abre nuestro candado en las células, un receptor muy específico que está en las células, en la mayoría de los epitelios, y esa llave ya se modificó para que abra el candado de forma más fácil. Entonces, eso es lo que está pasando. Por eso la variante Delta es mucho más contagiosa. Ya contagia mucho más fácil, entre nuestras células mucho más fácil, y una persona antes podía contagiar a 3 personas. Ahora una persona puede contagiar a 5 o 6 personas. Tú te encuentras en Boston, ¿verdad? ¿Qué estás viendo en esta? Yo me ¿Dónde encuentro en estás? Washington. En En Washington. Washington, D.C. En Washington. Sí. ¿Qué estás viendo en Washington? Cuéntame. ¿Qué novedades? Mira, platicaba yo hace unos momentos, Roselyn, que estuve en Nueva York principios de mes de julio, donde todo estaba abierto, ¿no? Donde ya la gente caminaba sin cubrebocas, con cada 3 cuadras unas tiendas y unos camiones maravillosos para hacerte la prueba PCR. Y pues hoy están regresando al famoso shutdown, a volver a Sí. cerrar. ¿Tú qué estás Así es. viendo? Aquí en Washington, de hecho, fue uno de los pocos lugares donde por semanas se tenían 3 casos máximo por día, ¿no? Eran en la capital estaba muy controlado todavía la situación de la pandemia, pero desde la semana pasada ya no está tan controlado, ya empezamos a ver 300 casos por día, y entonces Ándale. ya regresaron las medidas, otra vez ya se sugiere el uso de cubrebocas en interiores para personas, aunque estén vacunadas, sin importar el estatus de vacunación, todos deben de usar cubrebocas adentro. No en los exteriores, pero sí en los interiores, ya es un mandato. Entonces esa es la situación que se está viendo aquí. Sí se sigue viendo mucha normalidad, obviamente los negocios siguen abiertos, todo está como si nada, igual que en Nueva York, pero sí se está regresando un poco, se están atrasando los planes que ya se tenían de abrir, por ejemplo, los teatros. En Nueva York se tenía planeado abrir Broadway, se tenía planeado abrir aquí también muchos conciertos, teatros, y eso se está atrasando un poco más. ¿Por qué? Porque en general, a pesar de que en Nueva York y en Washington no se tiene el número de casos que se está viendo en el sur de Estados Unidos, en lugares donde hay poco porcentaje de vacunación, a pesar de eso sí, los casos están aumentando día con día, y en Estados Unidos en general se están viendo al menos diarios 100,000 casos por día. Fíjate, Vietnam han confirmado 180,000 casos. Estás hablando más del 85% de ellos fueron reportados en los últimos días. Indonesia, 50,000 casos al día. Malasia, por más o menos misma cifra. Tailandia, lo mismo. No han podido frenar el aumento de casos. Myanmar, desesperados por oxígeno. Las familias graves hacen cola para recibir frenéticamente tratamientos para el COVID que se están terminando. Fauci, Anthony Fauci, el doctor consejero de la Casa Blanca,
advirtió que recientemente a los estadounidenses que si no se vacunaban, el virus tendría más posibilidades de expandirse y mutar a nuevas variantes. Me voy entonces para escuchar el punto de vista que se encuentra en España. De Washington nos vamos a España, de José Ramón Calvo, presidente del Instituto de Cooperación Internacional de la Real Academia Europea de Doctores. Bueno, vengo regresando de por allá, mi querido José Ramón, y hay una cantidad de gente en las calles que bajó en los últimos 3 días, sobre todo, bueno, me tocó Madrid, porque salieron de vacaciones y se fueron a la costa y se fueron a la playa y se fueron, en fin. Pero si no, yo el día que llegué, el 31, eran mares, ríos de personas en la Gran Vía. Sí con cubrebocas, pero ríos. ¿Cómo está la situación por allá? ¿Qué tan peligrosa se ve la variante allá donde te encuentras, José? Hola Fernanda, como siempre un placer. Efectivamente la situación es complicada. De hecho, la variante Delta ya está prácticamente alcanzando el 80% de los contagios. En España se dio una situación curiosa a principios de junio, la situación estaba muy controlada y de hecho hubo, creo que, una situación de alegría excesiva por parte de las autoridades y por parte de la gente. Es decir, la ministra de Sanidad, la secretaria de Salud para ustedes, dijo que fuera los cubrebocas y que se vean las sonrisas. Y eso creo que fue un grave error de concepto, porque la gente entendió que aquello ya estaba fuera de peligro. Si a eso sumamos la enorme cantidad de gente que siguen siendo unos inconscientes y yo diría que unos descerebrados, y que siguen reuniéndose de una forma absolutamente inconsistente con la situación en la que estamos. Si además a eso le sumamos que durante el mes de junio hubo celebraciones por fiestas locales como San Juan y todo eso, que se permitieron, cosa que ya han reconocido que fue un error, festivales al aire libre, donde las distancias sociales no existían y donde las cubrebocas, pues bueno, en algunos casos se dieron y en otros no, al final los contagios se dispararon y la subida a finales de junio fue en vertical. Es decir, pasamos de tener una cifra muy controlada a que de repente en 2 semanas se había multiplicado por 700 el número de contagios. Entonces dices, esto es una barbaridad. Ahora están empezando a ver una cierta cantidad de cifras bajadas. Es decir, estamos empezando a tener en este momento... Vamos a retomar contigo, José Ramón, la conexión. Y esta pregunta es para la doctora que se encuentra en Washington, Rosalind Lemus Martín. Hay una variante que se llama Lambda y B.1.621. Se identificó en Perú. ¿Qué nos podrías decir en este sentido? Porque el lambda se identifica en Perú y la B.1.621 en Colombia. Así es. Pues, Sí, ¿cuántas sí. variantes hay? Por acá me preguntan que si es verdad que existe una llamada variante Delta Plus. Sí, así es, totalmente, Fernando, así es una variante Delta Plus, que es una subvariante, o sea, es una No, modificación bueno. de la variante Delta, que apareció también en India, pero afortunadamente no se ha hecho predominante. La variante Delta sí es predominante. Ahora, la variante Lambda, que surgió en Perú, de hecho, acabo de publicar hace días una entrevista que me hicieron Al Jazeera al respecto de la variante Lambda y a otros científicos, porque no nos está preocupando tanto la variante Lambda hasta el momento, aunque tiene muchas características muy similares de Delta y sí se tiene que vigilar de cerca. Y está causando muchos casos en Sudamérica, pero no nos preocupa porque no tiene las características hasta el momento epidemiológicas de ser predominante. Porque digamos que eso es como una pelea entre las variantes, ¿no? ¿Cuál es la predominante, cuál es la que va a dominar? Ahorita, en este punto en el mundo es variante Delta. Variante Delta va a predominar. Y Lambda, no sé, por los porcentajes que se han visto de la secuenciación, no se ve que va a dominar. Hasta el momento en Estados Unidos es lo que se ve. Sí, en Sudamérica está dominando, pero en otras partes del mundo no está dominando. Está en un porcentaje muy bajo, incluido México. Está en un porcentaje
abajo del 4%, ¿no? Entonces, por eso no nos preocupamos hasta el momento por lambda, pero sí por delta. Sí podría tener lambda, sí tiene características muy similares a delta en las mutaciones, pero todavía no sabemos si va a ser más transmisible o más peligrosa. Ahora, de la variante delta sí me gustaría mencionar que también información confidencial, un poco confidencial de los CDC, que también se hizo pública por New York Times y por otros medios, y se sabe, y otros estudios, que la variante Delta puede hacer que una persona, obviamente que no esté vacunada, tenga más posibilidades de ser hospitalizada o de fallecer. Sabemos que quienes estamos vacunados nos puede dar nuevamente o nos puede dar por primera vez el COVID. Y bueno, la vacuna nos ayudaría a no terminar en un hospital. Podría ser más leve. Pero ¿qué pasa con la vacuna y las otras variantes? Así es. Bueno, hasta el momento, afortunadamente, no hay una variante que evada completamente el efecto de las vacunas, ¿no? A pesar de que las variantes que mencionamos son de preocupación, variante Delta es de preocupación, todavía no evade completamente el efecto de las vacunas. Las vacunas siguen funcionando, las vacunas siempre se diseñaron, todas las vacunas, no se diseñaron para evitar que el virus entrara a nuestro cuerpo. El virus va a seguir entrando, pero obviamente, y eso es inevitable, pero, y por eso lo estamos viendo infecciones en vacunados, etcétera, que no hay que asustarse, que son normales, porque el virus va a seguir entrando, pero vamos a tener una infección muy leve. En algunas personas va a ser asintomática, en otras puede ser más sintomática, y en otras personas ya que tenemos un sistema inmune un poco más comprometido, quizás no sea tan leve, podría ser un poco más grave, pero no vamos a morir, ¿no? Como antes de estar vacunados, sí podríamos fallecer. Entonces, eso es lo que están ayudando las vacunas. Las vacunas siguen protegiendo muy bien, al menos en un 90%, contra variante Delta, para evitar enfermedad grave y evitar la muerte. Me dicen que la variante Delta es tan contagiosa como el sarampión y que puede ser transmitida por los vacunados. ¿Esta información es cierta? Es más contagiosa que la mayoría de los virus, es igual de contagiosa que el virus de la varicela. Todavía no es igual de contagiosa que el virus del sarampión, pero sí es igual de contagiosa que el virus de la varicela. Y no es más mortal, todavía en la categoría de virus más mortales todavía no está ahí, afortunadamente. Y esto de se puede transmitir entre vacunados es un estudio preliminar, datos preliminares de Massachusetts, cerca de Boston. Ahí hubo una conferencia y se estudió que el 70% de las personas que estaban que tuvieron casos, bueno, todos eran la mayoría vacunados, y se transmitió entre vacunados, ¿no? Todavía está por comprobarse esa información. Bien. Porque obviamente la carga viral que tienen los vacunados es mucho menor que la que tienen los no vacunados. Entonces, aunque sí contagiamos con una carga viral mucho menor. Muchas preguntas del público. José Ramón Calvo, presidente del Instituto de Cooperación Internacional de la Real Academia Europea de Doctores. Entendiendo que en Estados Unidos se registran 62,000 nuevas infecciones al día en una población que está casi completamente vacunada, pues tenemos que entender que un país que lo tiene muy resuelto como Estados Unidos puede estar en riesgo. Pues ¿qué nos queda a otros países que no hemos completado un porcentaje ni siquiera mayoritario de un mayor al 50% de vacunas? Entonces, tendremos que aprender a vivir con cubrebocas, con sana distancia. O sea, esto, como dice Lenny Kravitz, it ain't over till it's over. Esto no acaba hasta que se acaba, caray. Sí, vamos a ver. De todas formas, hago un matiz, Fernanda. En Estados Unidos solamente tienen vacunada un poco más de la mitad de la población, porque sobre todo los grandes estados del sur, el índice de población vacunado es muy bajo, porque además hay una enorme reticencia a vacunarse, en algunos casos por miedo, en otros porque han hecho caso de noticias fake. De hecho, ya Biden hizo un llamamiento a que Facebook bloqueara a 12 personas, 10 personas que están lanzando noticias continuamente fake. Curiosamente, en los estados más republicanos es donde más reticencias hay a vacunarse.
pero salvando eso y siendo verdad que la vacuna, digamos, está mayor que en otros de los países, lo que sí es cierto es que vamos a tener que vivir durante bastante tiempo, y lo dice muy bien, con el cubrebocas, con la distancia social, con la higiene de manos, porque fíjate una cosa curiosa, este año prácticamente no ha habido gripes, no ha habido catarros. Es decir, el uso simple de esa máscara que nos cubre la boca y nariz ya ha evitado otras cosas. Entonces, es decir, el tener que vivir con eso, hombre, no es la forma más deseable de relacionarse, pero mientras sigamos teniendo las cifras que estamos teniendo, mientras tengamos virus que siguen mutando, porque la naturaleza de cualquier Claro. virus está mutar, entonces vamos a tener que seguir controlando eso. Y evidentemente que la gente siga vacunando, y mi insistencia, y lo hemos dicho todas las veces que hemos hablado, es que cada vez que tengan oportunidad, vacúnense, vacúnense, vacúnense. Nunca, la vacuna siempre va a ser una ventaja muy superior a cualquier otra opción. Entonces, yo diría que ese es uno de los, probablemente de los mensajes que tenemos que lanzar de manera unitaria y uniforme continuamente. La vacuna protege, cualquiera de las vacunas protege, y por tanto ese es fundamental, que la gente tenga muy claro que la vacunación tiene que ser un must, una obligación, un deber propio y hacia las terceras personas. Una aberración por acá en México. No van a suspender bares, eventos sociales. En fin, el propio presidente habla de la necesidad urgente de los niños de regresar a la escuela. Roselín Lemus Martín, como la institución que eres y que representas, lo mismo tú, José Ramón Calvo, los dos son Mm. expertos en el tema. ¿Qué dirían a esto? ¿Qué riesgo correríamos los mexicanos si no tomamos las debidas acciones de irnos todos a semáforo rojo nuevamente en todo el país? Así es, sí, Fernanda. De hecho, más que, y lo he mencionado en otras entrevistas, más que el semáforo, creo que más que el color del semáforo, lo importante es que las personas sigan con las medidas, porque sí, definitivamente el semáforo, no cambiar el semáforo está dando una falsa sensación en las personas de que todo esto ya está terminado, ¿no? Lo mismo que pasó ocurrió en Estados Unidos, que es lo que está pasando ahora, que cuando las personas se les pide que usen el cubrebocas de nuevo en los interiores, ya no quieren, porque ya se acostumbraron a no usarlo. Cuando los CDC hace semanas dijeron que no se tenía que usar, ahora de nuevo dicen sí se tiene que usar, la evidencia nos está diciendo que tenemos que seguirlo usando. Muchas personas no quieren usarlo porque ya se habían acostumbrado a estar sin cubrebocas, ¿no? Que es esa falsa sensación de que ya todo está terminado, ¿no? Y eso es lo que está pasando desafortunadamente en el mundo. Hay que indicarlo, esto no va a terminar, no se va a poder controlar en varios años. ¿Por qué? Porque se calcula que hasta el 2024 la mayoría de la población del mundo podría estar vacunada. Y eso podría retrasarse. ¿Por qué? Porque ahora las farmacéuticas están diciendo que se necesita una tercera dosis, y esas terceras dosis van a ir a reforzar a otros países, pero hay países pobres en el mundo que no están teniendo ni una sola dosis de vacuna. Entonces, en esos países donde pueden surgir nuevas variantes, que esas nuevas variantes podrían sí poner en jaque todo lo que ya se logró en otros países, y entonces vamos a regresar otra vez al punto inicial, ¿no? Por eso yo creo que en México es muy importante tratar de controlar la pandemia, porque no hay un porcentaje alto de vacunación, y sí, definitivamente en México están prácticamente todas las variantes que preocupan, ¿no? Están en diferentes porcentajes, obviamente, pero no se ha logrado llevar un buen manejo de la pandemia. Y yo creo que también, además de ser la combinación entre gobierno y entre la población tiene que poner de su parte, y a pesar del semáforo, yo creo que las personas tienen que ser capaces de decir, ok, estamos en semáforo rojo, estamos en semáforo amarillo, pero hay que seguir con las medidas. Eso no determina que una persona siga usando el cubrebocas, siguiéndose cuidando, que no vaya a fiestas, que no vaya a reuniones, etcétera, ¿no? Que eso es lo que se está viendo en México. Te mando un abrazo, Roselín Lemus Martín. Gracias por estar con nosotros. Sé que tienes una importantísima reunión en este momento. Gracias por acompañarnos. José Ramón Calvo, presidente del Instituto de Cooperación Internacional, te encuentras en España. Entiendo que Asia está pasando aceite. Asia está en un punto de quiebre importante con esta variante Delta. Sí. ¿Qué sabes de este asunto? Bueno, vamos a ver, Asia es muy grande, pero evidentemente India es probablemente el punto focal
en este momento más interesante y más dramático. Pero en países, por ejemplo, como Singapur, en países como Indonesia, es decir, antes mencionaba el caso de Myanmar. Myanmar está siendo absolutamente terrible. De hecho, hoy anunciaban que están pidiendo a la gente que sus fallecidos se queden en casa porque ya no hay sitio en las morgues para ellos. Es decir, estamos ante una situación claramente terrible, y una de las cosas que yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía Rosalind era en que la gente se lo tiene que tomar en serio, pero en eso también tienen que ayudar los gobiernos, y a veces los gobiernos dan señales contradictorias que hace que se pierda la confianza del público. Es decir, cuando dices blanco y después dices negro, la gente se queda en el gris, ni para ti ni para mí. Cuando dices no uses cubrebocas, sí hay que usarlo. Eso ya pasó hace algunos meses y al final se demostró que había que usarlo. Yo creo que las ganas de volver a la normalidad son tantas que a veces la gente, los que tienen que tomar decisiones, pues meten la pata. Y una de las cosas claramente para mí ha sido esa. Antes mencionabas el tema de las escuelas. Eso en España está habiendo una enorme discusión al respecto, porque el año pasado se volvió a la escuela con cierta normalidad, pero manteniendo unos protocolos tremendamente estrictos, manteniendo distancias sociales entre los niños, burbujas de grupos de niños, y la verdad es que funcionó francamente bien, apenas hubo contagios, los contagios que vinieron de fuera de las escuelas, pero claro, ahora decidieron que visto que en el mes de junio las cosas estaban bien, vamos a volver a la parte prepandémica, y ya han saltado todas las alarmas, porque es que ahora estamos otra vez en una fase muy complicada. O sea, hoy justamente decían varios medios de prensa que se están cuestionando la decisión que habían tomado en junio, porque la situación que tenemos ahora no es la de junio, y la que vamos a tener dentro de un mes no es la que teníamos hace 2 meses. Con lo cual, tenemos una única ventaja, y es que el porcentaje de población vacunada cada vez es mayor, pero justo los niños y los adolescentes son la parte de la fracción de población menos vacunada. Los niños no lo están en absoluto porque no ha sido aprobada para menores de 12 años, y los que están entre 12 y 16 tenemos un 30% más o menos con una dosis. Entonces, es complicado. De hecho, el otro día me llamó la subsecretaria de Educación del Gobierno de México para hablar conmigo al respecto. Habíamos quedado incluso en que yo iría por ahí para hablar a los maestros y darles un poco de ánimo al respecto. Al final no han vuelto a contactar conmigo, pero la idea fundamental era qué podemos hacer, qué se puede hacer para ayudar primero a motivar a los maestros a que sigan manteniendo la guardia alta. No se puede bajar la guardia, siguen teniendo, el virus está entre nosotros, y como muy bien decía Rosalind, hay una cosa que está clara: a más tiempo de virus, más variantes van a aparecer. Los virus naturalmente van a mutar, tienden a mutar, porque esa es su forma de protección frente a las cosas que nosotros hacemos para impedir que crezcan. Por tanto, a más tiempo de virus, más mutaciones va a haber, y algunas pueden ser todavía más dramáticas que la Delta. Entonces, yo creo que hay que enviar mensajes continuos a la población: no bajen la guardia, esto no se ha terminado, y tengan mucho cuidado y vacúnense. Esos son mis mensajes siempre, y son reiterativos, de verdad. Pues te mando un abrazo, José Ramón Calvo. Lo que pasa en regímenes así es que te dicen, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y cuando de veras Sí, llegue el lobo, pues ya no les crees nada. sí, efectivamente. Yo he sido una apoyadora absoluta desde febrero del año pasado. Ni siquiera se hablaba todavía del tema aquí en México cuando mandé a descansar a parte del equipo de ¿Qué tal Fernanda? A sus casas, y no hemos tenido hasta ahora ningún contagio. Si llegara a surgir algún contagio, bueno, pues sabemos que nos tenemos que cuidar, que tenemos que protegernos, que tenemos que tener los medicamentos, en fin, pero no podemos bajar la guardia, no podemos. Hemos apoyado desde el principio el uso del cubrebocas, y quien no lo haga, pues puede poner en riesgo la vida de otro. Y con eso creo que nos debe de caer el 20 de manera fácil y sencilla.